te damos la bienvenida, Daniela Otero, presidenta del Comité Mundial de Ética del Turismo de ONU Turismo, que es la antigua Organización Mundial de Turismo en su nueva marca o presentación. Y bienvenidos a todos los que se han inscrito para escuchar esta conferencia sobre los impactos positivos del turismo. Es realmente un placer contar y que hayas aceptado nuestra invitación, que además la enmarcamos en el Día Internacional del Turismo, que es el 27 de marzo todos los años, es decir, mañana, y que este año tiene un lema que es especialmente, digamos, todos los años es muy apropiado, pero este año es bastante significativo porque está dedicado a turismo y paz, en momentos en que el mundo necesita como nunca la paz. Y de alguna manera el turismo puede hacer mucho, decíamos, para, digamos, contribuir a la amistad entre los pueblos, a la tolerancia, al diálogo, y bueno, y la paz necesita de todo eso para poder consolidarse. Así que estamos muy contentos de poder, de alguna manera, traer a colación este lema de ONU Turismo para este año. Y voy a presentar a Daniela Otero, que es experta en el diseño de estrategias innovadoras para guiar a empresas y organizaciones en su transformación y mejora de resultados. Desde hace 20 años se dedica a guiar a empresas y organizaciones en el diseño de nuevas estrategias, incorporando principios éticos y de sostenibilidad y demostrando que invertir para mejorar los factores ambientales, sociales y de gobernanza construye empresas y organizaciones más robustas, con mayor potencial e incluso mejora de sus resultados económicos. Fue la CEO de SCAL International entre 2016 y 2022, la mayor red mundial de profesionales del turismo con presencia global en 100 países. Ha sido miembro de la Junta de Miembros Afiliados de la Organización Mundial de Turismo en representación del sector privado entre los años 2019 y 2021, y ha sido miembro activo del Comité Técnico de la Red Iberoamericana de Destinos Sostenibles de la Biosfera durante muchos años, y es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Turismo Responsable. Actualmente, como decía, es presidente del Comité Mundial de Ética del Turismo de ONU Turismo. Bueno, como hemos convocado con el tema impactos positivos del turismo, porque si bien creemos que el turismo tiene también sus complejidades, se ha visto en los últimos tiempos que hay comunidades que de alguna manera están demostrando algún rechazo a las visitas, digamos, a un creciente número de visitantes y demás. Bueno, hay una enormidad de factores por los cuales el turismo tiene no solamente potencialidad, sino muchísima capacidad para la resiliencia de las comunidades. Nosotros en nuestra cátedra y a través de la impronta de Alfredo Conti, que es el director del posgrado, trabajamos mucho los sitios del patrimonio mundial, que como sabés son digamos, un sello de atracción, de calidad y de atracción para el turismo, pero bueno, también hay, digamos, muchas cosas que tener en cuenta. Así que sin más le voy a dar la palabra a Alfredo Conti, que también va a decir unas palabras de bienvenida, Daniela, y luego ya pasaremos directamente a la conferencia. Gracias, Carmen María. Bueno, en primer lugar, buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando esta tarde. Y a continuación, un agradecimiento muy especial a Daniela Otero por haber aceptado la invitación de la Cátedra UNESCO de... ¿Perdón? Que yo se le entiendo agua tibia. Hay alguien que está con el micrófono abierto, perdón. No, discúlpenme. Decía un agradecimiento muy especial a Daniela Otero por haber aceptado esta invitación de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural, con un tema que, tal como lo anunció recién Carmen María, y en relación con el Día Mundial del Turismo que se conmemora mañana, da todavía mucho para reflexionar. Justamente hablar
de los impactos positivos que el turismo puede tener en todo sentido, ¿no? No solo en sentido económico, sino también en sentido social, cultural y ambiental. Particularmente en este momento en el cual, como ustedes saben, la humanidad, el planeta, podríamos decir, se enfrenta a una serie de desafíos muy importantes que van desde el cambio climático, que nos afecta a todos, hasta los conflictos bélicos que lamentablemente estamos viviendo estos días, focos muy importantes en algunas partes del mundo, pero que por supuesto tienen también un alcance global. Con lo cual, reflexionar acerca de estos temas y sobre todo cuál puede ser la contribución del turismo, ¿no? Para manejar, para movernos ante estos desafíos, para ver de qué manera a través del turismo podemos lograr la resiliencia. Creo que siempre es importante tanto la reflexión, el intercambio de ideas, las preguntas que seguramente van a surgir. Así que un agradecimiento muy especial a todos por acompañarnos, a Daniela, y bueno, te dejamos entonces, Daniela, en el uso de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Realmente es un placer para mí compartir hoy con todos ustedes este espacio de reflexión. También un agradecimiento especial para la directora de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultura, la señora Carmen María Ramos, por esta invitación. Bueno, todos sabemos que el turismo es una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo y que desempeña inclusive un papel importante en el desarrollo económico de muchos países. Pero como bien han marcado ustedes, estamos viviendo simultáneamente la aparición de cuestiones éticas, podríamos decirlo así, en el turismo, que han llevado a la necesidad de discutir un enfoque un poco más responsable y sostenible de esta industria. En turismo nosotros llamamos comportamiento ético y esto se refiere, por ejemplo, a la consideración que tiene del impacto de las acciones en la sociedad, en la cultura y en el medio ambiente. Implica, por ejemplo, el proceso de tomas de decisiones que tiene en cuenta los efectos de todas estas acciones que acabo de mencionar, de todas las partes implicadas, incluidos los turistas, los trabajadores del sector, los empresarios, las comunidades locales y los propios estados, ¿no? Me gustaría, bueno, recién mencionaban que mañana es el Día Mundial de Turismo y justamente se celebra ese día porque la Organización Mundial del Turismo en el año 1970 se creó como organismo y generó sus bases. Y por eso, en honor a este acontecimiento, se conmemora todos los 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo. Y justamente la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo, que como bien clarificaron al comienzo, ahora como un rebranding, se llama ONU Turismo, porque es una de las agencias, junto con otras como UNESCO, UNICEF, etcétera, dependen de las Naciones Unidas, adoptó en 1999 el Código Ético Mundial para el Turismo como un instrumento voluntario con miras a guiar a todos los agentes del turismo hacia un desarrollo más responsable y sostenible del turismo a escala mundial. Estamos hablando de 1999, ya se instalaba este tema. Voy a ser muy breve en los aspectos técnicos, no quiero aburrirlos demasiado y los invito, por supuesto, a que busquen más información o se contacten con nosotros, pero el Código Ético Mundial para el Turismo comprende unos 10 principios. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, estos principios aspiran a maximizar los beneficios del sector turístico, minimizando a la vez su posible impacto negativo en el medio ambiente, el patrimonio cultural y en las sociedades. Estos principios están pensados para cubrir los componentes económicos, sociales, culturales y ambientales del sector turístico y tienen como objetivo central ayudar a las empresas privadas que adhieren a ampliar al máximo sus beneficios, a la vez que la ayuda también a minimizar cualquier posible impacto negativo. De los 10 principios, no voy a entrar uno por uno, pero me gustaría hacer una pincelada general. Creo que estos 10 principios que forman el código, 5 de ellos destacan por su relevancia. Por ejemplo, el segundo artículo trata de la promoción de la tolerancia, la igualdad y los derechos humanos.
El tercero engloba el compromiso de salvaguardar el medio ambiente y el patrimonio natural. El quinto busca impulsar la integración a la población de todo el tejido económico y social de los destinos turísticos. El sexto destaca la importancia de velar por la seguridad de los clientes, es decir, los turistas. Y el noveno cubre el desarrollo local para evitar justamente la repatriación excesiva de beneficios y garantizar que los derechos fundamentales de los trabajadores en esos lugares turísticos se protejan y se cumplan. Nuestra experiencia a lo largo de estos años ha demostrado y nos ha permitido comprobar que el código ético es realmente un método extraordinario y útil para promover políticas y prácticas responsables, ¿no? Ha sido aceptado ampliamente en muchos lugares del mundo, tanto en el sector público como en el privado. Recién mencionaba las empresas privadas, pero también los propios estados nacionales, provinciales o locales pueden adherir de forma voluntaria al código ética. Pero en lo que se refiere a la aplicación práctica de estos principios que recién les comentaba, se ha considerado en los últimos años que un instrumento un poco más vinculante reforzaría la efectividad a nivel internacional y nacional. Por esta razón, y con miras a fomentar esta aplicación, la Asamblea General de la OMT decidió en el año 2015 iniciar un proceso de convertir el código ético, que como les digo, por ahora es voluntario, en una convención internacional jurídicamente vinculante. Esto significa que tiene que estar abierta a la ratificación de los Estados miembros, o sea, de los países. En estos momentos, nosotros como miembros del Comité de Ética y yo específicamente como presidenta, nos encontramos abocados a lograr este objetivo. Esto es lo que en estos momentos nos encontramos trabajando, intentar que este código, que por ahora es voluntario, se transforme en una convención internacional jurídicamente vinculante a través de la ratificación de los Estados miembros. Bueno, y a veces cuando vamos a presentar este tema a nivel gubernamental o a nivel privado, nos preguntan, bueno, pero ¿cuál es la relación realmente entre ética y turismo? La ética en el turismo se refiere, como les mencioné recién, al impacto de nuestras acciones cuando viajamos. También el proceso de tomas de decisiones a los efectos que tiene la relación con los turistas, los trabajadores, los empleados, las comunidades locales y los gobiernos. Es decir, que el turismo ético, podríamos decir, consiste en viajar de una forma mucho más responsable y respetuosa, teniendo en cuenta las necesidades, teniendo en cuenta los deseos de las comunidades que visitamos, las comunidades locales, y también respetando su patrimonio cultural. Es más que evidente que necesitamos trabajar muchísimo para lograr un turismo más responsable todavía, ¿no? La idea es transformar la forma en que viajamos actualmente e inclusive en estos momentos estamos hablando de dejar un impacto positivo en los lugares que visitamos, que será un paso posterior probablemente del que acabo de mencionar. También en la introducción hacían una mención importante que creo y quiero rescatarla y volverla a poner en valor. Cuando hablamos de turismo sostenible, ¿a qué nos referimos? Bueno, a mí me interesa remarcar que actualmente nos referimos a 3 ejes fundamentales. El más conocido por todos es el medioambiental. Por supuesto, está más instalado, la gente ya habla, cuando se refiere a turismo sostenible, al tema medioambiental. Pero después hay un segundo que es la economía. Y hay un tercero fundamental que es lo social. Dijimos que obviamente minimizar el impacto negativo en el medio ambiente es importantísimo, pero también es importante minimizar el impacto en las comunidades locales y generar un crecimiento económico, y podríamos hablar inclusive de una conservación cultural cuando viajamos, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de turismo ético, nos centramos básicamente en intentar viajar de una manera un poco más consciente, más respetuosa, tomando en cuenta y conociendo las necesidades y los deseos de las comunidades que visitamos y también de su patrimonio cultural, ¿no? Un elemento clave, como mencioné, es este Código Ético Mundial para el Turismo desarrollado por ONU Turismo, porque creemos sinceramente que este código establece principios muy fáciles, muy simples, que son como directrices para garantizar realmente que los viajeros, que los operadores turísticos e inclusive que los propios destinos empiecen a adoptar prácticas más éticas y más responsables. ¿Y por qué estamos planteando estos temas ahora en las últimas décadas?
En estos últimos años se ha producido lo que a mí me gusta llamar la democratización de los viajes. ¿Y por qué digo esto? Porque los viajes, para aquellos que son jóvenes, tal vez no lo noten, pero por varias décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, estaban básicamente reservados para unos pocos en todo el mundo. Y ya a finales del siglo XX y a comienzos del presente siglo, esta situación se ha modificado de manera radical. Ahora ya viajar se ha hecho más accesible, millones de personas por placer o por trabajo nos desplazamos anualmente por todo el mundo. Me gustaría dar 3 pequeños datos para que tengamos una idea de la dimensión del desplazamiento de viajes que hay en nuestro planeta, porque al tener esta dimensión numérica podemos tener la dimensión del impacto del desplazamiento. El último ranking publicado por ONU Turismo dejó muy claro estas cifras. Hay 3 países que más turismo reciben anualmente. Francia es el primer país en el mundo, se coloca en la primera posición y recibió a 100 millones de viajeros anuales. 100 millones de viajeros anuales visitaron Francia. El segundo país es España y recibió 85 millones de viajeros al año. Y el tercer país es Estados Unidos, con algo más de 67 millones de turistas anuales. Obviamente sabemos que el turismo genera riqueza, esto es obvio, empleo, inversión, diversificación económica en casi todos los destinos. Pero el crecimiento de llegadas de pasajeros en los llamados destinos muy maduros también está generando o poniendo a veces en riesgo la convivencia entre turistas y residentes. Y este es un tema que diría bastante nuevo, por lo menos aquí en Europa, ha sido un tema muy candente durante este año. Y esto nos hace pensar que la estrategia turística de los últimos años no ha sido totalmente sostenible. Algunos me preguntan qué pasa con tomar la decisión de acotar la cifra de llegadas a turistas a un destino, ¿no? Es una decisión difícil, obviamente, porque evidentemente el manejo de dinero económico de esta movilización permanente de personas es muy grande. Pero en recientes análisis, algunos expertos coinciden en que algunos destinos están llegando realmente al límite de su capacidad. Y voy a traer ahora un ejemplo que no tiene que ver con lo económico, pero sí tiene que ver más con lo ambiental, y está muy próximo porque es un tema que toca muy de cerca a Latinoamérica. Uno de los países que estableció cuotas para proteger sus recursos naturales, por ejemplo, fue Islas Galápagos en Ecuador. Yo recuerdo que la UNESCO incluyó a Islas Galápagos, si mal no recuerdo, en el año 2007, en una de las listas de destinos en peligro. Bueno, eso llevó a que el gobierno de Ecuador en su momento trabajase muy seriamente en este tema y con ciertas estrategias se trabajó y se concientizó a los operadores turísticos del país para intentar proteger este recurso natural que es fabuloso. Una de las ciudades que tal vez ustedes conozcan de nombre o hayan visitado es la ciudad croata de Dubrovnik, que también, por ejemplo, ha multiplicado la llegada de turistas hace unos años. El casco antiguo, que es una ciudad preciosa, habitado por apenas 1000 personas, repito, 1000 personas viven allí, llegó a registrar 10.000 visitantes al mismo tiempo. Esto es lo que se llama carga de un turismo, ¿no? Es el destino turístico, cuando esta cantidad de gente está al mismo momento visitando el mismo lugar. Estos son solo un par de ejemplos, ¿no? Pero podríamos haber escuchado y hablar de Venecia, de Barcelona, de Berlín. Que estos destinos que yo llamo más maduros están experimentando este mismo desafío, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer frente a esta problemática? Bueno, como he dicho, cada destino tiene que establecer y buscar su propia estrategia. No hay realmente una receta mágica para esto, como para ninguna situación, pero una combinación de medidas consensuadas y enmarcadas en un plan de acción estratégico a mediano y a largo plazo es lo que nosotros estamos recomendando, ¿no? Digo consensuadas porque muchas veces a nivel estratégico político se toman decisiones que no son consultadas o consensuadas o abrazadas por la población local, y esto genera también otro problema. Y menciono estratégico a mediano y largo plazo porque no hay milagros en esta situación. Por eso es tan importante que los estados y los políticos tengan esta visión de generar planes estratégicos más allá del tiempo de su gobierno, porque nadie puede hacer en 5, 4 o 6 años un cambio de este tipo, ¿no?
Otra de las cosas que habrán escuchado durante este año es la limitación de plazas turísticas o inclusive el cobro de una tasa turística, ¿no? Son las medidas que inicialmente muchos destinos con este desafío están comenzando a utilizar. Pero a mí me gustaría remarcar que existen también otras fórmulas que combinadas dentro de una buena estrategia pueden brindar una solución sostenible en el tiempo. Vuelvo a repetir, no hay una sola receta para solucionar este desafío. Me encantaría o nos encantaría a nosotros poder decirle, bueno, siguiendo estos pasos se va a solucionar, ¿no? Cada destino turístico tiene que encontrar la propia, pero sí llegando, como dije, a acuerdos de Estado que se prolonguen en el tiempo, eso lo sabemos, al margen de quien gobierne e involucrando a todos los sectores, tanto el público como el privado. Y esto es muy importante porque gran parte del movimiento económico que genera el turismo en todos los destinos tiene que ver con el sector privado. Voy a hacer para traer algunas ideas que han sido explicadas en otros destinos para ir mejorando esta cuestión, que no son radicales. Algunas incorporan ideas muy simples, otras herramientas tecnológicas, pero nos puede llevar como para hacer una lluvia de ideas, un brainstorming de las cosas posibles o probables frente a este desafío. Mencioné recién la tecnología, porque tenemos la suerte en este momento de vivir una era de desarrollos tecnológicos fabulosos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con estas herramientas? Es tal vez la decisión más importante, ¿no? La tecnología siempre es una herramienta muy interesante y bien utilizada y, como todos sabemos, puede brindarnos información muy valiosa para tomar las decisiones. Voy a traer un ejemplo muy próximo. La ciudad de Málaga, digo muy próximo porque yo vivo aquí en Costa del Sol. Málaga ha desarrollado, por ejemplo, una herramienta para medir cuánto económicamente de lo ingresado por el turismo se invierte en educación o sanidad en la población. Esto me pareció a mí una idea brillante y no procede de grandes mentes, procede de gente que está trabajando en tecnología para el desarrollo de herramientas. Si nosotros le podemos explicar al ciudadano malagueño cuánto recibe en educación o en sanidad, que aquí en España son gratuitas para cualquier ciudadano que tenga nacionalidad o permiso de residencia, probablemente entiendan mucho mejor por qué es importante proteger al turismo, por qué es importante apoyar al turismo. Ha sido justamente el Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo que ha desarrollado esta herramienta, ¿no? Y también otra de las que está trabajando, que me pareció muy interesante, porque mencionábamos recién el tema medioambial, es esta herramienta, otro de los parámetros en los cuales están trabajando ahora, es cuánto de lo que genera el sector turístico, económicamente hablando, se reinvierte en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, ¿no? Que son también un tema que la Argentina ha adherido y que me imagino que muchos de los sectores en Argentina estarán trabajando en este tema. Voy a irme un poquito más lejos en Europa, voy a ir a Ámsterdam, a Países Bajos, también un territorio vulnerable por su geografía. Bueno, allí se realiza el seguimiento del tiempo de espera en las principales atracciones turísticas a través de una página web y por medio de una aplicación de teléfono. Se envía notificaciones automáticas a los usuarios advirtiendo, por ejemplo, si en algunos lugares de atracciones muy conocidos hay largas colas. ¿Qué hacen? Sugieren alternativas para ir derivando la cantidad de turismo e ir sopesando esta carga que decíamos de destino, ¿no? Además, por ejemplo, los turistas, los visitantes, pueden descargarse una aplicación que les sugiere destinos fuera de los circuitos más frecuentados y esto lo hace en función del perfil de viajero en sus redes sociales, es decir, que conecta al perfil del turista con estas sugerencias. Pleno uso de la tecnología e inteligencia artificial de la mano de la mejora del destino, ¿no? Mencionábamos Venecia hace un ratito y ahora me viene a la memoria, todavía no está terminada, pero sé que están ellos trabajando en un desarrollo de un sistema para calcular el número de personas que se concentran en áreas de alto tráfico. Venecia es uno de los patrimonios importantísimos de la humanidad y tiene lugares que son muy antiguos y muy frágiles. Puentes famosísimos, por ejemplo. ¿Cuántas personas pueden estar de pie en el mismo momento sobre un puente, por ejemplo? Bueno, esto es lo que se llama la carga simultánea, ¿no? Bueno, ellos están ahora trabajando este tema
Y como les dije, están preparando, desarrollando un sistema para calcular el número de personas que se concentra en áreas de alto tráfico. Me viene a la memoria el famoso Puente Rialto, por ejemplo, ¿no? Y compartir esta información a través de redes sociales para un poco alejar, entre comillas, a estos visitantes de esta zona y tratar de desviarles hacia otros lugares de interés e invitarlos a conocer cuando la carga humana disminuye. Esto están trabajando ahora. Esto me refiero, esto que mencioné es el primer punto, la tecnología. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, otra estrategia, que es mucho más, por decirlo de alguna manera, de marketing turístico, tiene que ver con el ajuste de precios en relación a la diversificación de la demanda. Siempre cuando menciono ajustes de precios, la gente piensa elevar los costos. No, tiene que ver, bueno, por supuesto es una, elevar los costos, pero tiene que ver con otras formas también más inteligentes o más sutiles. Y les cuento una idea, por ejemplo, que surgió con lo que nosotros llamamos segmentación de tarifas por tipo de visitantes o por segmentación por horarios. Todos conocen el destino de Dubái, es muy conocido, muy famoso, muy de moda. Bueno, allí el precio de las entradas del Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, visitado por miles y miles de personas, a partir de hace algunos meses atrás varía según el momento del día. ¿Por qué? Porque el momento donde era imposible gestionar la cantidad de gente era el atardecer. Todos querían ver la caída del sol desde allí. Entonces, ahora las entradas más caras coinciden con el atardecer, pero ustedes pueden ir en cualquier otro momento del día con excelentes tarifas a conocer esto que posiblemente si no, de otra manera no podrían porque el precio de la entrada es bastante elevado, ¿no? Entonces, las entradas más caras coinciden con la mayor demanda. Es decir, ahí hablamos de la estrategia de ajuste por precio en relación a la diversificación de la demanda. Otra idea. Me viene a la memoria Brujas, otra pequeña ciudad preciosa que ha tenido mucho problema con el tema de la convivencia armoniosa de turistas y residentes. Bueno, ellos han implantado claramente una serie de medidas enfocadas a un turismo más sostenible desde el punto de vista social. Por ejemplo, ya no está permitido hacer fiestas en la calle. Los autobuses turísticos no pueden acceder al centro de la ciudad. Está limitado el uso de patinetes y taxis turísticos, porque, bueno, quieren permitir que estos 100.000 habitantes no se vean incomodados por los 8 millones de visitantes que la ciudad recibe todos los años, ¿no? Entonces, la idea es proteger a Brujas y seguir permitiendo a los turistas que vayan. Pero esto ha sido, por ejemplo, el resultado que ellos han consensuado con sus habitantes para lograr un equilibrio. Voy a traer ahora una idea o una solución que se encontró que me parece maravillosa, porque a veces siempre pensamos que estos procesos de cambio y tomas de decisiones son costosos, complejos, económicamente hablando, inclusive costosos. Sin embargo, les aseguro que pequeñas acciones pueden generar impactos altamente positivos. Y por eso traigo esto, porque es sumamente simple, no ha tenido costo y ha sido consensuado. Berlín. Berlín, una de las ciudades más visitadas seguramente europeas y por supuesto, que diría yo, la principal de Alemania, tenía muchísimos problemas en algunos barrios muy turísticos, donde inclusive Berlín se ha convertido en una ciudad muy de moda para los jóvenes. Y tenía muchísima cantidad de gente joven. Bueno, se ha prohibido arrastrar maletas con ruedas para que el traqueteo de las maletas no molestase a los vecinos que no podían dormir a la madrugada, ¿no? Esta fue una idea que surgió justamente de una reunión que se hizo como una ayuda de idea, un brainstorming con los propios lugareños en estos barrios turísticos. Y surgió de una persona que dijo, bueno, a ver, no estamos en contra de que vengan a visitarnos, no estamos en contra de que los jóvenes nos visiten, pero por favor, no podemos soportar el ruido a las 2, 3, 4 de la mañana, ¿no? Y es muy simple, hasta podríamos decir casi tonta y evidente, pero no estaba legislado. Bueno, también Berlín limitó, por ejemplo, el alquiler turístico de pisos privados bajo fuertes sanciones económicas, medida que estamos viendo inclusive ahora muchísimo en España, se está haciendo un replanteo y se está trabajando en encontrar, digamos, un equilibrio entre todo esto, ¿no? Hace, yo creo que sí, 20 años, perdón, 50 años,
que estas temáticas de sostenibilidad se plantearon por primera vez a nivel global. Sí, exactamente 50 años casi. Porque la Conferencia de Naciones Unidas, que se celebró en Estocolmo en 1972, fue la primera conferencia mundial en hacer del medio ambiente un tema importante, ¿no? Y ahí es donde la cuestión de la temática del medio ambiente empezó a ser un tema común de discusión, primero entre los académicos y luego se fue filtrando en todos los estamentos de la sociedad. Pero a partir de allí y con el correr de todos estos años que les comento, se ha ido tomando una mayor conciencia sobre la necesidad de acelerar la acción en favor del medio ambiente, la reducción de la pobreza y de los derechos humanos. Esto ya es algo que no se discute. Pero tal vez hoy nos toca diseñar, y por eso creo que esta charla de hoy, este encuentro de hoy es interesante, nos toca diseñar un modelo de conciliación, ¿no? que cuide al turismo, pero también a los habitantes de los destinos turísticos. Y creo que ahí es donde tenemos el punto pendiente a trabajar. Y como dije al inicio de la charla, este cambio debe venir de la mano de todos los actores, ¿no? Yo siempre menciono que los gobiernos tienen una responsabilidad importante, los empresarios, pero también los viajeros, todos nosotros. Estoy segura que todos los que están escuchándonos hoy saben que han viajado o viajarán. Entonces, tenemos una responsabilidad importante. Esto que estamos diciendo hoy, el turismo responsable, nos invita realmente a todos a ser agentes de cambio en nuestros viajes, ¿no? Transformando en la forma en que viajamos, dejando este impacto que mencionábamos positivo en los lugares que visitamos. Porque al practicar la sostenibilidad, al practicar la ética, la accesibilidad en estas múltiples facetas que acabo de comentar, nos convertimos en viajeros más conscientes, más conectados e inclusive, hasta diría yo, más empáticos, contribuyendo al legado que dejamos en cada lugar que visitamos, ¿no? Siempre me gusta mostrar ejemplos prácticos de lo que se puede hacer y que es posible, ¿no? Algunos destinos ya están comenzando a trabajar en campañas para concientizar a los turistas, intentando crear una mayor conciencia y recordándoles a esos visitantes que los lugares que están visitando son espacios habitados por personas y que por lo tanto deben respetar el entorno y las normas de esas personas. Y estas campañas que están haciendo algunos destinos, están haciendo de una manera increíblemente respetuosa, no violenta, muy formativa. Voy a mencionarles uno. Lamentablemente hoy no tenemos mucho tiempo, ni técnicamente nos es posible demostrar videos, pero los invito, porque están en internet inclusive subidos, a que puedan ver la campaña que ha hecho el gobierno vasco, diseñada por Turismo de Euskadi. La campaña se llama No seas un turista, sé uno más, en inglés y en español. En inglés es Don't be a tourist, be a local. Una campaña que se dirige justamente a captar un turista más respetuoso, que busca experiencias mucho más locales, más singulares, y que fue diagramada justamente alineada con los principios del Código Ético del Turismo. Con ellos hemos trabajado fabulosamente bien los últimos años. El País Vasco es una comunidad autónoma española en el norte que, tras adherir al Código Ético de Naciones Unidas de ONU Turismo, también diseñó paralelamente su plan de marketing turístico, implementando cambios y adaptándolo a estos nuevos hábitos de los viajeros, ¿no? Así que fue un desarrollo muy interesante en el cual acompañamos muy fuertemente. Trabajaron en campañas, por ejemplo, hipersegmentadas, campañas multiproducto, para impactar exactamente al turista que deseaban captar, con un marketing muy inteligente, segmentando los grupos de interés, segmentando la procedencia, según cada uno de los productos turísticos que había en la región, ¿no? También trabajaron en la diversificación de la oferta, en el aumento de la estancia media, del tiempo, es decir, que pasan los turistas, y del movimiento de flujos por todo el territorio, ¿no? Y por último, que me parece fundamental para muchísimos, y esto es muy aplicable también a países latinoamericanos, trabajar en lo que nosotros llamamos la desestacionalización. Es decir, muchos destinos turísticos tienen el problema que tienen mucha concentración de turismo, pero en un periodo muy
corto de tiempo. Por ejemplo, si son destinos de playa, durante el verano. ¿Y qué pasa el resto del año? Bueno, esto se puede trabajar de forma inteligente. Los técnicos de marketing turístico lo saben perfectamente bien. Bueno, Turismo de Euskadi en España diseñó este plan que les menciono estratégico justamente con el objetivo de que todas las entidades turísticas locales incorporasen las responsabilidades sociales y de sostenibilidad ambiental y económica en su práctica diaria, ¿no? Por eso adhirió al Código Ético del Turismo de ONU Turismo y de los desarrollos sostenibles de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no? Y realizó realmente, tengo que decirlo, un excelente trabajo. Pues adoptaron el código añadiendo las particularidades vascas y los elementos propios de la cultura local. Han hecho una adaptación maravillosa. Es para mí, en lo personal, uno de los trabajos más inteligentes hechos, ¿no? Yo les dije que hablábamos recién del código ético vinculado al papel que juega el sector privado, ¿no? Porque lo quiero volver a remarcar, este proceso de transformación es importantísimo que proceda también del sector privado y no solamente del público. Menciono el País Vasco, menciono Basquetour, que es la agencia de promoción de Euskadi, porque ellos han tenido la inteligencia de preparar una campaña de divulgación y concientización a nivel local para involucrar a todo el entramado empresarial del País Vasco. Y entonces se generaron videos, material gráfico, donde se les explicaba a esos hoteleros, a esos restauradores, a los artesanos, a los restaurantes, etcétera, a los museos, a las actividades complementarias, por qué era importante alinearse con esto que estaba liderando el gobierno vasco. Y para terminar con el tema de este ejemplo de Basquetour, me gustaría indicar, porque una vez que comenté esto hace algunas semanas atrás, dijo, bueno, pero el tema político. No es el mismo partido político. Lo increíble es que han tenido cambios políticos a lo largo de todo este periodo, de más de 10 años, con diferentes partidos, etcétera, y siguen convencidos y en la misma línea, respetando esto como una estrategia de Estado. Entonces, ahí es el quid de la cuestión. Ese es el por qué es exitoso este plan estratégico a mediano y largo plazo, porque hubo un acuerdo de Estado en que no importa quién gobierne, esto se va a continuar. Muchos nos preguntan o me preguntan qué recomendaciones o qué ideas prácticas podemos dar, ¿no? Que estén alineadas con el código ético para el turismo y que contribuyan al bienestar general de las comunidades. Bueno, algunas he comentado, pero quiero ser más puntual. Entonces voy a hacer cosas muy simples, pero que están perfectamente alineadas y que pueden ser a modo de ejemplo para poder aplicar en cada una de vuestras comunidades. Una de las cosas, por ejemplo, es trabajar en proyectos para hacer crecer el turismo que nosotros llamamos regenerativo, ¿no? ¿Qué es esto del turismo regenerativo? Que promueve la recuperación y mejora de los ecosistemas, por supuesto el tema ambiental, pero también de las comunidades locales. Les comentaba recién a los organizadores de esta conferencia que uno de los trabajos en los cuales estoy en estos días es ayudando a todos los involucrados, proveedores de servicio, alojamientos, restaurantes, artesanos, de lo que se llama el famoso Camino de Santiago, que es una de las rutas culturales más importantes del mundo. Y una parte de ese Camino de Santiago se llama el Camino Francés, probablemente el más conocido y más famoso. ¿Cómo poder hacer para que todo esto tenga una cierta coherencia, para trabajar en la protección del patrimonio cultural, para hacer un turismo regenerativo y para que ese ingreso económico que genera el Camino de Santiago, que es mucho y muy importante para muchas comunidades autónomas del norte de España, se revierta en beneficio de las comunidades locales? Segundo, promover, por ejemplo, proyectos turísticos gestionados por grupos vulnerables o minoritarios. Tengo experiencia personal de haber trabajado en países del centro de África con grupos de mujeres, comunidades indígenas de grupos de mujeres. También he hecho lo propio en la Patagonia Argentina, con grupos de comunidades indígenas, y en Chile. O sea que se puede trabajar, ayudarlos a gestionar a estos grupos proyectos turísticos que después reviertan en mejoras para sus comunidades.
Algo que sé que está muy ahora, por suerte, siendo apoyado en la Argentina, en algunas provincias argentinas, es el llamado turismo gastronómico, centrado en productos locales, ecológicos o de pequeños productores. Pongo ahora, me viene a la memoria rápidamente el ejemplo de Mendoza, porque, por ejemplo, los productos de las bodegas y todas las rutas culturales que tienen que ver con la producción de vinos, etcétera, está muy de moda y es un producto muy conocido en Europa. Otra idea, adopción de códigos de conducta para los turistas que promuevan prácticas más responsables, más sostenibles, más respetuosas con las comunidades locales y con los ecosistemas naturales. Imagínense, por ejemplo, que soy turista, llego al aeropuerto y me dan un pequeño flyer donde me dicen el por qué me tengo que comportar de esta manera, el por qué tengo que respetar el patrimonio cultural, el por qué no tengo que hacer grafitis, el por qué no tengo que tirar basura, el por qué debo levantar mis residuos cuando salgo de un parque natural o por qué no debo ensuciar una ciudad. Y yo creo que la gente, cuando recibe un buen mensaje, dicho de una buena manera, también lo recibe bien y es muy probable que modifique su conducta. Es decir, esto podría ser pensado de una manera muy simple y no estamos hablando de grandes costos. Por supuesto, a nivel del tramado empresarial, lo que siempre trabajamos es en la aplicación de buenas prácticas de sostenibilidad para los hoteles y los establecimientos, ¿no? Aquí las cámaras de turismo, las cámaras de hoteles tienen muchísimo trabajo y son una herramienta muy interesante para poder llevar estos mensajes a los empresarios del sector, ¿no? Después, a nivel de comunidades locales, temas de discusión interesantes es cómo mejorar la distribución de los ingresos que provienen del turismo, ¿no? Ciudades que son eminentemente turísticas en Latinoamérica tienen que sentarse a discutir cómo distribuir mejor los ingresos que provienen del turismo, porque es fundamental para poder después tener, digamos, una sensación más equilibrada de lo que genera el turismo. Y por último, me gustaría, me viene ahora a la cabeza mencionar también el tema de los controles, porque los buenos deseos son interesantísimos, pero lamentablemente a veces la legislación es necesaria colocarla y hacerla valer. El controlar y sancionar la oferta turística ilegal, ¿no? Esto me parece un punto importante, es un tema muy candente ahora en España y en general en Europa. Trabajar en una estrategia y planificación integral que incluya todos los modelos de alojamiento, eso estoy de acuerdo, pero considerando los límites de carga y los recursos disponibles en cada destino. Pero hay que trabajar en hacer la oferta turística que sea legal. Bueno, y ya quiero ir cerrando porque quisiera dejar unos minutos finalmente para poder hacer preguntas y respuestas o si tienen ganas de conversar. Me quiero dedicar unos minutitos finales a hablar sobre América Latina. Sé que hoy tenemos nuestro público objetivo dedicado específicamente allí. ¿Hay potencial en América Latina y oportunidad para América Latina en la situación turística mundial? Les diría que por supuesto sí la hay. El panorama turístico está cambiando muchísimo en los últimos años, muchísimo. Como dije, mientras que los destinos clásicos o los destinos maduros siguen siendo muy atractivos, y hay una tendencia que está ganando muchísima fuerza a nivel global, que son los destinos que nosotros llamamos emergentes. Y la promoción de destinos emergentes ofrece numerosas ventajas, tanto para los que viajan como para la industria turística, porque ayuda a diversificar la oferta turística, reduce la presión sobre destinos que están saturados, desarrolla económicamente nuevas regiones, ayuda a preservar culturas y tradiciones. ¿Perdón? No, ha habido alguna interferencia de alguien que habló, pero continúa. Vale, decía que ayuda a preservar culturas y tradiciones locales para que no se pierdan, porque si visitamos estos lugares podemos continuar con ciertas tradiciones y culturas para que se conozcan. Esta promoción de destinos emergentes le da, por ejemplo, oportunidades a nuevos negocios para turoperadores que sean innovadores, con ideas nuevas, fomentan el turismo sostenible y responsable. Una de las ideas para mí fundamentales que estamos viendo en muchos de estos llamados destinos emergentes es la creación de experiencias únicas y memorables para los viajeros. Hay cosas clásicas que a todos nos gusta, que hemos hecho o nos gustaría hacer, pero también hay un montón de cosas nuevas
de experiencias únicas que quisiéramos hacer como viajeros y que hay lugares maravillosos para ofrecer, ¿no? Yo creo que al apostar por estos destinos emergentes, la industria no solo satisface la demanda de experiencias nuevas, sino que también contribuye a un desarrollo turístico más equilibrado y más sostenible a nivel global. Por eso, cuando me dicen Latinoamérica, si juega un papel importante, digo muy importante, porque miran, de todo esto que acabo de mencionar, hay posibilidades gigantes, ¿no? Estos lugares a menudo, a veces hasta pasados por alto, podríamos decir, o más exóticos o más lejanos, ofrecen realmente experiencias únicas muy, muy auténticas, y yo creo que atraen a muchísimos números de viajeros que están creciendo y creciendo, y más después de la pandemia, ¿no? Sabemos que Sudamérica tiene una vasta diversidad geográfica, cultural, sigue ofreciendo destinos sorprendentes, e inclusive para viajeros muy exigentes, ¿no? Así que realmente Sudamérica, creo yo, guarda tesoros aún por descubrir por muchos viajeros asiáticos, europeos o norteamericanos. Si voy a hablar de la Argentina en particular, país que obviamente conozco y mucho, tiene tesoros y áreas naturales únicas, porque hablar de gastronomía, que es excelente, paisajes impresionantes de lagos, de montañas, esquí, en invierno, rutas de senderismo y ciclismo de montaña, parques naturales, como mencionaba recién, bodegas boutique, restaurantes gourmet con productos locales, y qué hablar de la cultura, el arte, la música, el tango, son como marcas muy fuertes. Y así podríamos mencionar de diferentes países latinoamericanos cosas muy particulares que ya casi son marca a nivel internacional, ¿no? Son países, localidades, destinos con mucha personalidad, o sea que hay un enorme potencial, pero también debo decir que hay mucho por hacer, ¿no? Vuelvo a repetir, tal vez el desafío para Latinoamérica es establecer un plan estratégico a largo plazo. Creo que ese es el mayor desafío, ¿no? Y que se pueda continuar independientemente de quién gobierne. El éxito del establecimiento de un destino turístico es el tener un plan consistente, y esto lleva décadas de trabajo con mucha coherencia en la toma de decisiones. Y tal vez algunos piensen que con ciertas cuestiones, por ejemplo la monetaria, en relación a cómo está el precio del país, el dólar o la moneda internacional que se use como el cambio, es suficiente. Y no, no es suficiente. Realmente un destino maduro necesita muchísimas otras cuestiones, ¿no? No voy a entrar, para dejar tiempo a las preguntas en cuestiones técnicas, pero si hablamos de estrategias de marketing, podría mencionarles algunas muy interesantes, muy innovadoras, que se están usando en algunos destinos maduros del mundo y en algunos destinos emergentes también, que son interesantísimos. Pero bueno, si les parece bien, dejo por aquí y podemos seguir en algún otro momento, o si tenemos después más tiempo y tienen ganas, con algunos otros más detalles más técnicos sobre estas cuestiones. Quiero agradecerles muchísimo realmente esta posibilidad, y estoy abierto a preguntas y estaré encantada de responderlo. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Realmente esto ha sido un brainstorming muy, muy motivador. Así que creo que van a haber varias preguntas todavía. Te vamos a seguir sacando el jugo un ratito más. Yo quiero comentarte que nos acompañan hoy el director de la carrera de la licenciatura en turismo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, el doctor Miguel Oliva, y la decana de la Facultad de Administración de Industrias Hoteleras y Turísticas de la Universidad del Externado de Colombia, Clara Inés Sánchez Arciniegas. Creo que quizás le damos primero la palabra a ella porque nos había comentado que quería hacerte una pregunta, y después queda abierto Miguel, bueno, Alfredo, Susana Malnis y los alumnos y participantes que quieran expresar sus comentarios o preguntas a Daniela. Bueno, María del Carmen, muchas gracias. Para mí es un placer. Felicitaciones además por este espacio tan interesante con Daniela. Un saludo desde Bogotá. Estamos en Bogotá, de la Universidad Externa de Colombia, y
y bueno, a ver cómo también logramos concretar futuras colaboraciones con tu cátedra UNESCO. Y sí, tengo una pregunta para Daniela que tiene mucho que ver con su posición, ¿sí? Con el tema de que es que casualmente nosotros también estamos en el ámbito académico, estamos en un evento con el marco del Día Mundial del Turismo y casualmente pues estuvo visitándonos el viceministro de Turismo de Colombia y nos estaba comentando que el día de mañana, 27 de septiembre, ellos van a presentar los principios éticos de un turismo, del turismo para la memoria, lo cual pues es supremamente interesante en la medida de ese tránsito entre historia, memoria, ¿cierto? Que tener en cuenta también las voces orales de muchas comunidades y demás. Pero yo le pregunto a Daniela desde su experiencia con estos temas, su experiencia internacional. Muchas veces estos decálogos, estas cartas, tienen, digamos, una gran filosofía, son construidos colectivamente con muchas personas, participan académicos, sociedad civil, empresarios, pero a veces no es tan fácil que bajen, ¿sí? Al operador, al que está en el día a día, en el turismo, y yo creería que este es otro de estos retos, porque esto es muy positivo, pero es uno de los retos de la sostenibilidad. ¿Cómo hacer para que este tipo de instrumentos sean un poco más apropiados, más que apropiados, aplicados, digamos, en estos ámbitos de la gestión y de la planificación del turismo? Para mirar precisamente estos impactos positivos, resiliencia y sostenibilidad. Esa es mi pregunta para Daniel. Gracias. Gracias, Clara. Bueno, yo un poco mencionaba, ¿no? Que creo que lo más importante es que seamos conscientes que todas estas cuestiones que hablamos son importantes a la hora de tomar decisiones. Y cuando tomamos Sí. decisiones, las decisiones son particulares y personales, es decir, todos podemos definir si nos parece ético o no ético la decisión que tomamos, ¿no? Como viajeros, como políticos o como empresarios. Entonces hay una responsabilidad acá importante porque siempre me da la sensación de que estamos esperando que el otro haga el cambio, que el otro se genere por el otro ese cambio, cuando el cambio tiene que venir desde nuestra pequeña posición. Ese es el primer comentario. El segundo comentario, yo hablé de modelo de conciliación ciudadana. Sí. Y cuando hablo de modelo de conciliación ciudadana, me parece importantísimo ya pensar en mesas integradoras del sector público y privado para comenzar a debatir estos temas, ¿no? De hecho, hace unos meses en Baleares, en Mallorca, empezó un movimiento muy fuerte. No me gusta usar la palabra, pero voy a usarlo porque los medios de comunicación lo registraron así, con un nombre un poco más marketinero, turismofobia. Sí. Y se habrán enterado porque, bueno, fue aquí Mallorca es uno de los principales destinos europeos de arribo de turistas. Y rápidamente la sociedad entendió, y cuando me invitaron a participar inicialmente de la búsqueda de soluciones, yo dije, señores, si hay que armar una mesa donde todos aquí de forma ordenada expongan su problemática, la detección de la problemática y después la forma en que podemos solucionar esa problemática, ¿no? Por supuesto, después habrá que hacer un trabajo mucho más científico, más técnico, etcétera, pero esa mesa de conciliación ciudadana me parece lo principal y lo básico. Tú mencionabas Colombia y nosotros hace muy pocos meses tuvimos una interesante invitación en un foro que hablaba de turismo y paz. Y un representante de Colombia asistió hablando justamente de cómo trabajaba en algunas comunidades del interior de Colombia para despejar el estigma de la Colombia violenta, del problema del narcotráfico, etcétera, ¿vale? Y el trabajo lo iniciaban inclusive con comunidades indígenas, con jóvenes, voluntarios, etcétera. Un trabajo fabuloso, ¿vale? En esa misma línea participó el
el gobernador de Sarajevo, otra de las ciudades europeas con muchísimos problemas. Bueno, y así podría mencionarte muchos ejemplos donde realmente el principio del cambio viene por este modelo de conciliación ciudadana, por esta apertura al diálogo y por esta inclusión de la trama, digamos, política, pública y privada, sentados en forma ordenada con un plan de trabajo a mediano y a largo plazo. Es la única manera, Clara. Vale, no, Daniela, fantástico, muchísimas gracias y además felicitarte por la conferencia. Gracias a ti. Muchas gracias, Clara, por tu pregunta y Gracias, Carmen María. un abrazo Hasta grande. Seguimos contigo y bueno, no sé, preguntas. Susana, ¿tienes? Carmen, no sé si me das permiso. Miguel Oliva, entonces. Mariam dice, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias, Daniela, por tu muy interesante exposición y bueno, gracias, Carmen, por supuesto, por organizar esta charla tan interesante. Yo trabajo en la academia, en la formación turística y dirijo una licenciatura en la Universidad Nacional del 3 de Febrero en turismo con orientación a la economía social y por ello también creo que la visión social y ética es fundamental para el turismo, ¿no? Y creo que la academia y las instituciones como UMT, por ejemplo, las universidades dedicadas a la formación en estos rubros, tienen quizás una función específica, ¿no? Quizás una gran cadena hotelera, una gran empresa de cruceros, no es lo específico de su actividad, ¿no? Es bueno que se planteen objetivos éticos también. También hay todo un nuevo reverdecer del marketing de valores, ¿no? Como la responsabilidad social empresaria, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, todas estas discusiones yo creo que son muy relevantes, pero también creo que en la academia esta es una discusión muy específica, ¿no? Que se tiene que dar acá en la academia. Y una consulta, en realidad son dos consultas que te quería hacer, Daniela. Hice un poco los deberes repasando el Código Mundial de Ética de Turismo, donde aparecen cosas muy interesantes como la protección de la infancia, ¿no? En el turismo. Y hay uno de los puntos que se trata ahí, quizás tenés opinión sobre esto, quizás no, pero es la promoción de un modelo justo de vacaciones con todo incluido. Entonces yo te quería preguntar un poquito si hay una visión particular de esto, ¿no? De cómo promocionamos, sabemos por datos estadísticos de Argentina, tenemos una encuesta de viajes y turismos en hogares, que hay más o menos un 40 o 50% de personas que no viajan. Entonces muchas veces ese foco de toda la gente que no puede viajar y la gente que no tiene acceso al turismo también yo creo que es un problema que deberíamos plantearnos. Y si hay alguna visión en particular sobre esto, y también, digamos, ¿no? Pues esta cuestión de la justicia, la distribución turística, etcétera, etcétera, también tiene, ¿no? Sus bemoles cuando justicia sin recursos, por ejemplo, en este tipo de cosas es complicado. No, y la otra cosa muy puntual A ver, también. puedo ir respondiéndote, Ah, Miguel, sí, porque si sí, no perdón. me voy a ir perdiendo Perfecto. Disculpa. en los temas. A ver, y por favor, recordame si hay algún punto que no comento de tu pregunta. En cuestión a la justicia, yo hablé al comienzo de la charla sobre la democratización del viaje, ¿no? Es decir, es evidente y es obvio que ahora, si lo comparamos con hace 100 años atrás, viaja muchísimo más gente porque el turismo es más accesible. O sea que la democratización del viaje se ha dado y se va a seguir dando, porque justamente el nacimiento del concepto de low cost a nivel global, pero en el turismo en particular, ha permitido esta democratización del viaje. Algo que es muy interesante es cuando pensamos en viajar, pensamos en concepto de viaje de mediana y largo distancia. Y a mí me parece que es un viaje muy interesante el poder promover el viaje interior de los propios países, ¿no? Porque eso genera riqueza, intercambio cultural, puede sacar este tema de la estacionalidad y puede ayudar, digamos, a muchas comunidades. En eso son los gobiernos provinciales las que pueden trabajar, por ejemplo, muy fuertemente en hacer promociones turísticas para que los propios ciudadanos de esas regiones o esos países puedan facilitar este intercambio económico, ¿no? Entonces, si nos referimos a esa democratización, creo que eso no es una tarea excesivamente compleja. Obviamente que el viaje de largo alcance o de mediano alcance indefectiblemente
tiene relación con mayores costos de traslado, más desde la Argentina, por ejemplo, ¿no? La Argentina está a 16.000 kilómetros de capitales europeas, o sea que eso es imposible prever una disminución del costo del viaje en este momento, eso es así. Pero creo que la democratización del viaje está dado en la capacidad que pueda tener la persona en hacer, en disfrutar de ese tiempo libre, independientemente de dónde sea el destino, ¿no? Yo no puedo ahora decirte las desigualdades económicas, sí, por supuesto que Latinoamérica las tiene, ni que hablar de la que pasa en la Argentina desde hace muchísimos años, más de una década. Ese creo que es un gran punto. Es decir, la desigualdad en cualquier país del mundo y en cualquier sociedad no es buena desde ningún punto de vista, porque muchas veces, inclusive hablando con compañeros de la UNESCO que trabajan sobre el patrimonio, digamos, la protección del patrimonio, en Naciones Unidas hay discusiones. ¿Qué es lo prioritario? ¿Dar de comer a la gente, enviar vacunas o proteger un patrimonio? Como si tuviéramos que elegir qué brazo cortarnos o a qué ser querido asesinar. Es decir, es ridículo tener que llegar a esos niveles de elección, ¿no? Cuando deberíamos tener una conciencia, una elevada conciencia como seres humanos, donde todo eso es importante y donde debemos hacer todo eso. Sí, es un tema que me excede, que me preocupa fundamentalmente y lamentablemente me encantaría tener una respuesta. Me encantaría muchas veces ir por muchos lugares como si tuviese una varita mágica intentando poder solucionar, ¿no? Es un debate muy grande. Ahora, de hecho, Naciones Unidas está debatiendo cómo hacer para parar estas dos guerras que nos están desangrando, ¿no? Y no hay respuestas todavía. Querías preguntar algo más, Miguel. Sí, es también un tema quizás un poco técnico, pero quería ver si tenía esto algún enlace con los objetivos del milenio, digamos, sus indicadores generales, digamos, si ustedes trabajan con planteo de objetivos del milenio enlazados a los objetivos. Bueno, yo lo mencioné al comienzo y dije que el código ético está totalmente alineado con los ODS, que son los objetivos que tú mencionas, ¿no? Todo lo que es Naciones Unidas, tanto en el medio ambiente como en lo social y en lo económico, sí, estamos trabajando, hay un departamento específico, técnico, que ayuda y monitorea a trabajar sobre los ODS, porque son como la Biblia, ¿no? Es decir, el Claro. código ético está ligado a los ODS y los ODS están ligados al código ético, así que sí, vamos trabajando muy alineados y muy acompasados con todo eso. A pesar de que todavía hay algunos negacionistas que lamentablemente dicen que esto del cambio climático global no existe. Perfecto. Muchísimas gracias. No de nada, Miguel. Tenemos en el chat algunas preguntas, también hay manos levantadas. Entre una de las preguntas, Daniela, nos dice Celine Martínez, nos consulta desde qué punto podemos partir los diferentes actores del turismo para generar la conciencia necesaria en el viajero. Es un ejemplo muy práctico. Yo creo que la conciencia en el viajero empieza desde que el propio destino decida comunicar lo que quiere comunicar, ¿no? Es decir, no se puede dar por sentado las cosas. Hay que hablarlo, hay que decirlo y hay que comunicarlo. Una comunicación efectiva de marketing es importantísima y tiene que venir del propio destino, de los propios involucrados. Mencioné la campaña de País Vasco como un ejemplo clarísimo de esto. Y no quiero entrar en ejemplos, pero si un destino turístico en Latinoamérica siente que quiere dirigir un mensaje para que sus viajeros, cuando arriben, tengan determinadas conductas más éticas, más amigables con el medio ambiente, con la sociedad y con la cultura, debe proponérselo simplemente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, no sé, desde comunicar ciertas cosas con los turoperadores, trabajar con líneas aéreas, en el aeropuerto, los receptivos, hay muchísimas formas, los hoteles son la gente que cuando te alojas en un hotel, tú recibes una llave, entregas tu documento, te identificas, es un excelente momento de intercambio de información con el viajero que nos visita. Esto lo menciono porque, por ejemplo, una de las tareas en las que estamos trabajando mucho es que muchos destinos turísticos que eligieron el camino de cobrar una tasa turística tienen problema porque los viajeros se enojan por pagarlo. Y yo les digo, ¿a ustedes les parece que alguien que viaja puede enojarse por pagar $1 o €1 por día en un destino? Se enojan porque no entienden por qué le están cobrando ni para qué sirve ese cobro.
Si yo pago 1 euro, pero entiendo que si voy a visitar un monumento, ese dinero se destina a preservar eso que yo voy a visitar. Si ese dinero tiene el destino de proteger una comunidad, si ese dinero tiene el destino de proteger el medio ambiente donde yo voy a ir, seguramente no. Si el problema es no decirlo, el problema aquí radica en la comunicación. Entonces, una comunicación efectiva al viajero que llega, al turista que llega. Ese es el tema. Menciono la tasa turística como un ejemplo, pero podría decirlo, aplicarlo a cualquiera de las cuestiones que estuvieran, digamos, sobre la mesa. Perfecto, muchas gracias. Muy claro, Daniela. Cintia, ¿tenías algo para consultar? ¿Estás levantando la mano? Hola, ¿qué tal? Un abrazo desde Costa Rica. Me alegro mucho verlos. A Carmen, a Susana, a don Alfredo. Bueno, yo desde nuestra experiencia aquí en el país, yo, ¿aló? Sí, te Somos, escucha, Cintia. ¿me escuchas? Sí, Perfecto. Ok, somos un país muy resiliente y como no tenemos mucho que ofrecer en cuanto patrimonio arquitectónico y todo eso, pero tenemos mucho natural. Entonces, nuestra experiencia ha sido más que todo trabajar mucho con las comunidades, ofrecer de lo interior hacia lo exterior, ¿verdad? Que en productos, que en frutas, que en hortalizas, los mismos hoteleros, el mismo restaurante, involucras a las comunidades ofreciendo esos productos. Entonces, esa participación de la comunidad es, es básica, ¿verdad? Para poder tener una sostenibilidad. También de mi experiencia en cuanto a las universidades, se hace mucho extensionismo. Entonces se va involucrando también a los estudiantes a ese trabajo extensionista, involucramiento con la comunidad. Tenemos un proyecto muy bueno de las Islas del Golfo, en donde son mujeres, en donde ellos ofrecen el restaurante flotante en el Golfo. Entonces, ellas mismas dinamizan la economía y vive el turista una experiencia. Nuestro casi que lema nacional es vivir la experiencia, Esencial Costa Rica, que es Yo me acuerdo, perdón que te interrumpa, yo me acuerdo del eslogan Pura Vida. pura vida, exactamente. Entonces, eso sintetizaba perfectamente y quedó muy grabado y fue una marca fabulosa porque no había patrimonio cultural, pero había patrimonio ambiental, medioambiental, y justamente esas campañas hicieron mucha mella y hoy tú hablas en cualquier reunión y cuando se menciona Costa Rica, se menciona Pura Vida, se menciona ese patrimonio, o sea que fue exitoso. Sí, claro, y ahora, además del pura vida, está Esencial Costa Rica, que es la esencia del tico, la esencia, estamos mostrando mucho café de puras pequeñas fincas de familias que han ganado premios, ¿verdad? Y es una hectárea, son 3 hectáreas, es muy poquitico, pero eso es lo que ha tratado de involucrar el ICT, que es el Instituto Costarricense de Turismo, Esencia Costa Rica, vivir una experiencia, ¿verdad? Y la experiencia es con lo nuestro. Entonces yo creo que eso es otro aspecto también del turismo, es sacar del interior hacia el exterior en todos los aspectos. Y también tenemos una estacionalidad muy buena, un Costa Rica verde o Costa Rica, no queremos llamar, digamos, qué sé yo, está en temporada baja. No, nosotros tenemos Costa Rica de estación seca, que es donde todo el mundo viene a sol y playa, pero está cuando tenemos aguaceros, como ahora, que le llamamos Costa Rica Verde. Entonces, ¿qué será Costa Rica Verde? Ah, tenemos mucho que mostrar en Costa Rica Verde. Entonces, es también darle esa pinta al turismo, ¿verdad? Para poder ser sostenible y resiliente en cualquier etapa. Muchas gracias. Correcto. Y Nada de nada. Gracias a ti. Daniela, a tu entender, para aconsejar a los gobiernos, ¿cuáles serían las claves para que un gobierno apueste a un turismo cultural sostenible? Una pregunta excesivamente amplia porque depende de cada gobierno y de la situación particular, ¿no? Es decir, había un político que una vez dijo, cada país tiene el gobierno que se merece, ¿no? Es decir, que, claro, es decir, no tengo una respuesta para esto, pero sin lugar a duda yo creo que la horizontalidad del debate de los temas, y no me refiero solo a turismo, me refiero en general, cuando un tema se instala socialmente,
es importante porque empieza a surgir de la base hacia arriba. Cuando las cosas son impuestas de arriba hacia abajo, tardan más tiempo y a veces no son comprendidas e inclusive rechazadas, ¿vale? Porque no son entendidas. Entonces, para el verdadero cambio, en el largo plazo o en el mediano plazo, el cambio tiene que venir horizontal. Eh, por supuesto que el turismo no es un tema que se debata en las casas de cualquiera, pero sí es un tema que se debate a nivel académico, que se debate en las universidades, que se debate a los profesionales. Alguien mencionó hace un ratito a los estudiantes. Yo creo que son las semillas del cambio. Entonces ahí es donde hay que empezar a sembrar, donde hay que instalar estos temas. Y otro gran ámbito de debate que sí puede dar un cambio más rápido son el sector privado, las cámaras de turismo, la cámara de comercio, la cámara de hoteles. El entramado empresarial para mí es decisivo en toda esta cuestión del cambio. Porque a veces las posiciones políticas, justamente la política es la implementación de cosas que a veces no se conocen profundamente. Entonces, ¿quién conoce profundamente la temática? A veces nos toca encontrarnos con, bueno, maravillosos ejemplos de gente que conoce lo que está haciendo y que ocupa un cargo político, pero otras veces no. Entonces, aquí es donde digo, estos dos áreas, el privado por una parte y el tema académico, técnico, deben trabajar fuertemente, ¿no? Tiene que haber un interés. A ver, tampoco hay que ser endogámico, porque muchas veces uno de los problemas que nos pasa a quienes fuimos en un momento técnicos o quienes en un momento estuvimos vinculados a la docencia, es que se cierra la puerta del aula, se cierra la puerta del lugar donde estamos discutiendo, nos olvidamos del tema, como si se pudiese filtrar de alguna manera eso. Y si no hacemos nada, la discusión queda siempre en los lugares académicos. Entonces ahí es donde realmente no hay una democratización de la problemática. No sé si, Susana, si respondo tu Sí, consulta. sí, creo que sí, y realmente creo que digamos, toda tu exposición ha sido muy reveladora a la vez que esperanzadora. Nos has dado como una mirada diferente, ¿no? Y basada en la comunicación, me pareció súper importante el cómo Pero el comunicar. cambio, Susana, está en nosotros. Es decir, el problema que tenemos los seres humanos es siempre esperamos que los cambios vengan de los demás. Y el cambio está en nosotros. Cada uno de vosotros hoy, que está aquí o que nos está escuchando a través de la grabación o el streaming, es un agente de cambio. Yo me siento agente de cambio. Yo me involucro, ¿sabes? Entonces, es como el juego, cuando éramos chicos, ¿se acuerdan que ponían los dominó y el efecto dominó que uno apretaba y caían todas las... Bueno, esto es lo mismo. Es decir, con el conocimiento hay un efecto dominó, con la información hay un efecto dominó, con la comunicación hay un efecto dominó. A ver, podríamos estar hablando horas sobre comunicación si nos refiriésemos hace 50 años, porque era mucho más complicado, porque había canales formales. Hoy la comunicación tiene esto que estamos haciendo hoy. Esto es la democratización de la comunicación como jamás hemos vivido los seres humanos. Las redes sociales. Mira si tenemos canales para poder comunicar lo que querramos comunicar, ¿no? A mí me parece que ahí está el tema. Es involucrarnos y nosotros sentirnos agentes potentes y responsables del cambio. Bueno, creo que tomando esto último que has dicho, también invito a todos los participantes hoy a compartir esta conferencia para que tenga efecto multiplicador. Nosotros la van a poder encontrar en el sitio, en el YouTube de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural, y desde ahí, si la quieren replicar, difundir, enviar a alumnos o a quienes crean que pueden enriquecerse, porque realmente creo que ha sido muy interesante, lo vemos también en los comentarios que nos han puesto, muy motivadora tu conferencia, muy llena de ejemplos. Así que yo le voy a dejar la palabra final a Alfredo Conti. Si no hay ninguna pregunta más, la vamos a liberar a Daniela porque en España es bastante tarde. Eh, Siempre con un enorme agradecimiento, esperando, bueno, continuar una relación con nuestra cátedra UNESCO. Estamos también disponibles a todos los intercambios y receptivos a ideas.
y propuestas. Así que, bueno, veo que no hay más manos levantadas. Muchas gracias, Miguel Oliva, Clarita Sánchez Arciniega, Susana Malnis, Daniela, muy especiales gracias. Y bueno, Alfredo, te dejamos las últimas palabras. Gracias, Carmen María. En primer lugar, agradecer a Daniela por esta magnífica exposición y por esta inspiradora, particularmente, conferencia. Quizás si tuviera que, para hacer una suerte de cierre o de conclusión de lo que se ha estado conversando, creo que el tema de plantear la horizontalidad como estrategia para generar el cambio y el rol que nos corresponde a cada uno de nosotros desde el lugar en el cual trabajamos, ¿no? En algunos casos, en el sector público, en el sector privado, en la academia, en la prestación de servicios, pero creo que una de las lecciones con las cuales nos vamos esta tarde es justamente tal como, bueno, actualmente lo decía Daniela, el cambio está en cada uno de nosotros, ¿no? Y en esa, a veces, aparentemente modesta contribución que podemos hacer para cambios que, como también muy bien lo dijo Daniela, no podemos esperar de un día para otro, hay que pensar a mediano y largo plazo, y eso implica también un compromiso de todos los actores, retomando una vez más sus palabras, en el sentido que esto debe convertirse en políticas que tengan una continuidad más allá de circunstancias específicas en los ámbitos, por ejemplo, políticos o gubernamentales. Me gustó mucho la idea justamente del modelo de conciliación, porque lo que encontramos muchas veces, y aún debo decir, cuando trabajamos con comunidades, que muchas veces también nos imaginamos a la comunidad como un organismo homogéneo, ¿no? Donde todos desean lo mismo o esperan lo mismo, necesitan lo mismo. Bueno, y sabemos que una comunidad en sí es una suma de individuos en los cuales hay conflictos, hay intereses muchas veces contrapuestos, hay expectativas contrapuestas, con lo cual esta idea de la conciliación, no solo entre distintos tipos de actores, sino aún en el seno de cada uno de los actores, bueno, ni hablar en el sector político también, ¿no? Pero creo que esta idea de modelo de conciliación también es una de las claves. No, y lo último que quisiera decir es que este proyecto que comentó Daniela, en el cual están trabajando de convertir un código en una convención internacional, creo que sería sumamente importante, ¿no es cierto? Es decir, que exista, así como existen en otras convenciones del ámbito de Naciones Unidas, un compromiso formal por parte de los Estados miembros para asumir y tener que dar cuentas, además, no solo asumir, sino además tener que demostrar que están aplicando lo que estas convenciones dicen. O sea que, bueno, esperamos en no sé cuánto tiempo, pero poder contar con esa convención. Muchísimas gracias una vez más, Daniela, por tu tiempo. Gracias a la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural por haber organizado este encuentro. Bueno, gracias al Museo, a la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Por ahí está nuestro técnico Daniel, que siempre digo es la cara que no vemos, pero es el que hace posible que todos estemos conectados hoy. Y finalmente, gracias a cada uno, a cada una de ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima.